Sé que no ha sido fácil porque hemos entendido y aprendido que la palabra de Dios nos saca de nuestra zona de confort y que no tenemos opciones para vivir la vida cristiana, porque la vida cristiana se vive solamente de una manera. Y el problema no es la dificultad de vivirla, sino la dificultad de ceder el control de nuestra vida a Dios. Y hemos caminado acerca de una entrega radical, una gracia radical, un enfoque radical. Y estamos platicando en este tiempo acerca de la estrategia radical que Dios tiene a través de la palabra para que su nombre sea glorificado. Yo quisiera llamar su atención a abrir la Biblia en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículos del 3 al 7, recordando que lo último que vimos el viernes pasado es que si realmente entendemos lo que es creer en la Biblia y vivimos de acuerdo a esos parámetros y le permitimos al Espíritu de Dios que tome nuestra vida, entonces se va a desatar la fuerza del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y que todo lo que hagamos expandirá su reino para la gloria de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿Ya lo tienen? Sí. Perdón, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. ¿Sale? Ok. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjense, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Dios nos consuela, nos da, nos fortalece, nos bendice para que nosotros podamos hacer lo mismo con otros, no para que nos quedemos con aquello que Dios nos da. Mateo 10, 32 y 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Miren, un enfoque radical de la Escritura, como veíamos las últimas dos sesiones, da como resultado el que la iglesia cumpla con la misión que Dios le ha dado. Si mi vida está enfocada, no tengo para dónde hacerme. ¿Y tienen frío? No. ¿Sofía? ¿Sí? ¿Quieres que se apague el abanico? ¿Y nos quedamos con el clima? Es que Artemio nos está presumiendo que ya arregló la oh, gracias a Dios por tu vida, Artemio. Entonces fíjense, si una iglesia, y entendamos, Le puso el turbo. y entendemos que iglesia somos cada uno de nosotros, si estamos enfocados de una manera radical en la Escritura, en Dios, el resultado de nuestra vida es que ese enfoque nos va a llevar a cumplir la misión que Dios nos ha dado a ti, a mí y a la iglesia. ¿Cuál es esa misión? Hacer discípulos. La prioridad, y sin importar tu trabajo, tu cargo, tu responsabilidad, tu esfera, tu función, en donde sea, y todas las esferas de la vida, es hacer discípulos. Dios, y lo dije el domingo, no nos llamó a construir templos, amén por los templos, pero nos mandó a ser discípulos. Jesús invitó a cada uno de sus seguidores a dar su vida por dar a conocer a Dios a su entorno. Dios llamó a sus seguidores, a sus discípulos, a dar a conocer la vida de Cristo mediante una vida de sacrificio, de intención y una vida de difusión global. Global me refiero a todas las esferas en donde nos
desenvolvamos, y particularmente a aquellos que son llamados a hacerlo hasta lo último de la tierra. Entonces el objetivo de la iglesia es enviar gente al mundo. Por eso una iglesia, o la grandeza de una iglesia, no se conoce por la cantidad de gente que asiste, sino por la calidad de discípulos que produce. Un discípulo se reproduce, un miembro de iglesia no necesariamente. Un discípulo multiplica, un discípulo influye, un discípulo hace caminos. Un miembro de iglesia no. Un miembro de iglesia siempre está acostumbrado a que le den. Un discípulo es aquel que genera el dar y la multiplicación. La meta de la iglesia nunca será que una persona se capacite y se prepare para llevar a las personas a Cristo. La meta de la iglesia es que toda la iglesia se capacite y toda la iglesia influye en su entorno. Y esto quizás trastoque un poco algunas de nuestras ideas, porque cuando Jesús se paró en la montaña y estuvo listo para ascender al cielo, y Él ordenó a sus discípulos que se pusieran en acción, Él lo dijo de una manera muy tremenda, y lo menciona Mateo 28, 18 al 20. Ya lo tienen ahí, obviamente habla de la gran comisión, pero permítanme que podamos analizarla en esta noche. Dice la palabra, Mateo 28, 18 al 20: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense, ¿a quién le dio Dios, a quién le dio Cristo esta comisión? A sus apóstoles. A sus apóstoles. Hoy, ¿a quién le da Cristo esa comisión? A nosotros. A la iglesia. A nosotros. Nosotros. Entonces, no es solamente corazón amigo o solamente el propósito de alcance que tienen que ser discípulos y guiarlos al bautismo y estar pendiente de su crecimiento. Es responsabilidad de todos, desde Artemio hasta Daniel, pasando por todos y por toda la congregación. Esa es la responsabilidad que Dios nos da. Ahora, Jesús nunca tuvo la intención de limitar su invitación a los comunicadores más eficientes, y a los pastores, y a los que tienen conexiones, y a hacer campaña. Amén por las estrategias. Pero lo que hacen esos hombres de Dios que tienen un llamado específico no deslinda mi responsabilidad de hacer discípulos, de compartir el Evangelio. Esta afirmación es para todo el mundo, para todos los hijos de Dios, para las iglesias, para los discípulos. Todos hemos sido llamados a ser discípulos. Para que yo pueda hacer discípulos, tengo que ser discípulo. Eso quiere decir que tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar mi responsabilidad para ser discípulos. No. Dios me pone, y lo vamos a ver más adelante, en lugares específicos. O sea, Daniel en su trabajo puede hacer discípulos, Sofía en su trabajo puede hacer discípulos, Cintia en su trabajo puede hacer discípulos, Artemio donde está en su casa puede hacer discípulos, Silvia puede hacer discípulos, Ceci puede hacer discípulos, Claudia. En las esferas en las que nos desenvolvemos somos llamados a hacer discípulos. No tienes que dejar tu responsabilidad y tu función, simplemente que en donde estás tienes que ser discípulos. Pero ¿cuáles son algunas de las excusas que podamos dar, o damos de hecho, para no ser discípulos? El egoísmo. O el egoísmo, ok. ¿Otra? La apatía. La apatía. ¿No les ha pasado que a veces decimos, es que no sé qué decirles? Otros decimos, es que tengo miedo de que no me escuchen. O simplemente tengo miedo de hablar. No estoy preparada. No estoy preparado. Y a mí me encanta porque, fíjense lo que dice la gran comisión. Porque dice, vayan a ser discípulos de todas las naciones, bautícenlos, enséñenles. Dice, yo estoy con ustedes. Y fíjense, estoy con ustedes y toda potestad me es dada. Y estoy con ustedes. O sea, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos dice qué decir. Hay veces que entramos en una plática informal, ¿no? Estamos en algún grupo de amigos, alguna reunión, y alguien dice, es que tengo esta bronca y no sé qué hacer. Y como hilito de media, nosotros empezamos a decir las cosas, ¿no? Y acabamos como, ¿de dónde salió todo lo que le dije?
Hoy por hoy hay una gran realidad. El mundo está más dispuesto a escuchar de la palabra que los hijos de Dios de compartirla. Y el mundo está esperando a que se le den las soluciones que puedan llenar su corazón. Y la iglesia que tiene el mensaje de salvación, aquel mensaje que es adecuado a la esfera de nuestro corazón, está en nuestras manos. Ahora, esas excusas que podemos dar, las que mencionamos y otras, ¿son válidas? No son válidas. Porque miren, si no estoy preparado, ¿de quién es la culpa? O más bien, la responsabilidad, por mía, ¿no? Si soy apático, pues es mi responsabilidad. Si soy egoísta, pues es mi responsabilidad. O sea, soy yo el que determino cómo vivir. Uno se sorprende al pensar en las personas a quienes Jesús encargó esa misión. ¿A quiénes encargó esa misión? A iletrados, analfabetas, brutos e insensibles pescadores. A ellos les encomendó Dios esta comisión. Yo tuve poca preparación académica y sin embargo sobresalí y hice discípulos Amén. en mi trabajo. Amén. Traía gente hasta preparada a mi cargo. Amén. Porque no es aquel que sabe, sino el que vive. Pero si yo tengo una entrega radical y entiendo la gracia radical, entonces si tengo el enfoque radical y creo en la palabra de Dios como debo creerla, entonces no tengo ningún problema, ninguna excusa, porque estoy preparado, sé qué decir, sé cuándo decirlo y Dios me da el momento. Entonces entiendo que con la persona a la que voy al mercado a comprar el kilo de cebolla, o con el taxista que me sube en el carro, no es casualidad. Dios pone a las personas específicas en mi diario vivir para que yo les comparta del Evangelio. Yo antes no conocía a Cristo, ahora tengo que hacer discípulos. Amén. Amén. Déjenme decirles algo que es bien, bien bonito, porque Dios escogió a pescadores, cobradores de impuestos, reformados, a una prostituta, y créanme que dista mucho del grupo central con el que las iglesias hacen su ministerio de evangelismo, ¿no? Pero dice la palabra que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los pueblos. Y esa gente iletrada, esa gente no preparada fundó iglesias y glorificó a Dios y trascendieron. Muchos de ellos fueron pastores de esas iglesias, porque el llamado a ser discípulos tenemos que hacerlo de una manera intencional. No es algo que queramos hacer porque surge de nosotros, no. El amar es intencional, el perdonar es intencional, empezar a hablar es intencional. Yo lo asemejo mucho con aquellos que quieren aprender a nadar. ¿Qué necesitas para aprender a nadar? Primero querer, ¿no? ¿Ya quieres? Primero. Te acercas a algún lugar o a alguien que te va a enseñar y llevas lo que necesitas y pones un horario y dices, aquí estoy. Ok, pero no vas a aprender a nadar hasta que no te eches al agua. Sí. Y venzas el temor. ¿Y si me ahogo? ¿Y si me pueden dar la teoría, pero si no pataleo? ¿Y si el braceo? ¿Y si me bofeo? ¿Y si no floto? ¿Y si no floto? Bueno. Es increíble que ahora como los bebés, y que no me están pasando videos de cómo bebés los tiran a la alberca con ropa, porque los accidentes se dan con ropa, ¿no? Y ven todos los bebillos ahí que buscan darse la vuelta y flotan, y respiran y lloran y lo que sea, pero no se ahogan. Me llama la atención porque la gran comisión debe ser intencional. Los discípulos no surgen por accidente. Los discípulos son aquellos que disciplinan su vida a un proceso que es sencillo, es más sencillo de lo que nosotros creemos, pero es intencional. Jesús ordenó a sus discípulos que hicieran con otros lo que Él había hecho con ellos. Lo vemos en el lavamiento de los pies, lo vemos como Él primero llamó a los discípulos, primero les dijo, vengan, síganme. Después les dijo, vengan y vean. Y luego les dijo, vayan. Es un proceso. Pero en ese proceso, ellos tuvieron la intención de dejar las barcas, dejar las redes, dejar lo que les estorbaba y seguir a Jesús. Jesús compartió su vida. Yo quiero que sepan que discipulado es una transferencia de vida. Si yo soy un discípulo de Cristo y soy llamado a ser discípulos,
La idea es que yo transfiera la vida de Cristo, que debe estar en mi vida, a otros. Jesús caminaba con ellos, hablaba con ellos, comía con ellos, y en cada oportunidad les enseñaba acerca del reino de Dios. Y la idea es que tú y yo hagamos lo mismo. Todos en esta semana tuvimos la oportunidad de que alguien se nos acercó a compartir sus cargas. La idea es que nosotros caminemos con ellos, oremos con ellos y les mostremos el reino de los cielos. En lugar de ver las actividades que nosotros tenemos en diario vivir como comunes, como rutinarias, tenemos que verlas como oportunidades para ser discípulos. ¿Cuántas veces vamos a la tienda? Al súper. ¿O a cuánta gente podemos encontrarnos, etcétera, etcétera, en todas las áreas, ¿no? Los que tenemos la oportunidad de comer fuera, o los que por trabajo tenemos que comer fuera, o estamos en un comedor común en el trabajo. Eso que yo hago de rutina es una oportunidad para que yo pueda ser discípulo. Las personas que cuidan a veces a los hijos, el jardinero, los del camión de la basura, los de Comapa que van a cortarnos el agua, todas las personas con las que interactuamos son oportunidades para ser discípulos. No tenemos que ir de puerta en puerta, y amén por los que tienen la pasión de hacerlo, pero Dios nos pone gente de pechito para que podamos hacer discípulos. Es más, no se nos escapan. Hay muchos de nosotros que tenemos gente a nuestro cargo, ¿no? En los trabajos. Ahí te tienen que oír, porque tienen que oír. Y la palabra de, oye, te veo cargado, ¿qué tienes? Cuando la gente abre su corazón es una oportunidad para ser discípulos, no solo para darles un pensamiento positivo para su diario vivir. El hacer discípulos es intencional, y el ser intencional es vital para una estrategia radical. Dios nos llamó a ser discípulos. Si el servicio que estamos haciendo a Dios no está generando discípulos, tenemos que ver qué está fallando, porque la misión es hacer discípulos, es salir, como dice la palabra. Y la realidad impresionante del cristianismo neotestamentario es que nosotros como creyentes somos el lugar de adoración. A donde yo vaya, me llevo el lugar de adoración, porque soy el templo del Espíritu Santo. Fíjense la gran comisión, como dice, y no dice que vengan. Porque donde yo vaya, me llevo la adoración del Espíritu de Dios. En mi trabajo es un lugar de adoración. La palabra de Dios dice, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Si hablas, si compartes, si lo que hagas es para la gloria de Dios. Tu lugar de trabajo es un centro de adoración, porque tú, dentro del Espíritu Santo, estás en ese lugar de adoración. Y tener bonitos edificios, cómodos, tiene sus ventajas. ¡Qué bueno! Porque lo podamos tener. El problema es que a veces estamos tan cómodos en los edificios que no salimos de ahí. Cuando tenemos una ocupación enfermiza con los edificios y con lo que sucede dentro del edificio, estamos descuidando el hecho de que Jesús llamó a la iglesia, no al edificio, a las personas, y nos llamó a ir fuera, no a permanecer adentro. Y ese es un problema que las iglesias de hoy tienen. Yo quisiera que fuéramos a Hechos 1:8 y 8:1. 1:8 y 8:1. 1:8 dice, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero ese poder tiene una función, no es cazar demonios, ni perseguir circunstancias. Dios nos da poder, claramente lo dice la palabra, para ser testigos. Y un testigo es aquel que da evidencia con su vida y con sus labios de algo que presenció. En este caso somos testigos de la vida y de la obra del Señor Jesús, de lo que Él ha hecho con nosotros. Para eso tenemos el poder, para ser testigos. Y dice, primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego lo último de la tierra. Tú no puedes ir a Cuba si tu Jerusalén no compartes. Digo que padre que vayas, pero ¿cuál es el sentido? Si piensas que vas a ir allá porque no te conocen, no, la idea es que cuando te conozcan cómo eras,
Ahora vean cómo eres en el Señor. No huyas para compartir el Evangelio. En donde te conocen, debes compartir el Evangelio. En donde te conocen, debes evidenciar un cambio. Pablo lo hizo, ¿no? Y en su primer sermón él tenía miedo. Porque la gente no iba a creer en él, porque era perseguidor de los cristianos. ¿Y cómo ahora estaba compartiendo a Cristo? Entonces, ya vimos Hechos 1.8. ¿Pero qué dice Hechos 8.1? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. A mí me llama la atención ese versículo. Me encanta ese versículo, y así es Dios. Miren, la comodidad que nosotros queremos tener en la iglesia y en nuestra zona de confort, que impide que salgamos, la tenemos en la iglesia de Jerusalén. Y cuando fue muerto Esteban, el primer mártir de la iglesia, dice la palabra que en ese día hubo gran persecución. Cuando hubo gran persecución, ¿qué hicieron los perseguidos? Pues corrieron, ¿no? Y cuando corrieron, se diversificó la iglesia. ¿Por qué tiene que haber persecución para que salgamos de la iglesia? ¿Por qué tiene que haber crisis para que salgamos de la iglesia? Ese poder que Dios nos dio en Hechos 1.8 es para ser testigos. Pero si nos acomodamos en la zona de confort, Dios va a provocar que vengan circunstancias que nos hagan diversificarnos. Y déjame decirte algo, la fuerza de mirar hacia adentro muy fuerte en la iglesia, dentro del edificio, casi todo el mundo piensa igual que nosotros, habla que nosotros, estamos con nosotros, estamos libres de la influencia peligrosa del mundo. Entonces dentro de la iglesia es seguro y cómodo. Dios no quiere que te sientas seguro y cómodo si no estás llevando a cabo la función de reproducirte. Y tienes que salir de la iglesia. ¿Por qué la iglesia estaba esparcida? Porque era la única manera que creciera. Salir de la comodidad era la única manera en que se propagara el Evangelio. Un ejemplo bien sencillo: el tiempo con Dios. ¿Por qué tanta gente escucha el tiempo con Dios? Pues porque lo enviamos, ¿no? Porque diversificamos, porque lo compartimos. Así es el efecto dominó del Evangelio. La idea es que yo haga de discípulo a Daniel, y Daniel puede hacer discípulo a Silvia, pero si yo ya hice discípulo a Daniel y él está creciendo, yo tengo que buscar otro discípulo y hago discípulo a Silvia. Entonces los dos hacen discípulos y sus discípulos, y la iglesia se va diversificando y la iglesia va creciendo y el reino de los cielos se va expandiendo. No se trata de estar libre de las influencias del mundo dentro de la iglesia, se trata que ahora en el mundo demostremos quiénes somos en Cristo y la influencia no nos pegue, porque eso es lo atractivo de Cristo para la gente. Aunque Jesús dijo en Hechos que fueran sus testigos por todo el mundo, al comienzo de Hechos 8 dice la palabra que estaban dando vueltas por todo Jerusalén hasta la muerte de Esteban, que hubo persecución. Entonces sí, vamos. Y lo vemos porque es recurrente en la vida del pueblo de Dios. Se fueron de la Torre de Babel. Antes de la Torre de Babel, la idea es que el mandato de Dios era: poblen la tierra. Pero ya hablaban todos el mismo idioma, eran familia, estaban todos recuates y nadie se movía. Nadie se movía y dijeron: vamos a hacer una torre, vamos a llegar a donde está Dios. Y todos trabajaban unánimes, estaban ahí, el mandato era: poblen la tierra. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Crear confusión. Entonces, como ya no nos entendíamos porque hablábamos diferentes idiomas, entonces cada uno se fue con su tribu y con su circunstancia a poblar la tierra. ¿Por qué tiene que haber eso? Nosotros tenemos que escoger a conciencia, de una manera imperativa y radical, intencional, enfocarnos en lo que está afuera. Amén por lo que hacemos dentro, pero aquí dentro es como los vestidores de los partidos de fútbol. Aquí es donde nos dan instrucciones, donde nos dan aliento, donde podemos tomar un respiro para salir afuera y seguir jugando el partido. Aquí adentro no se meten goles. Aquí adentro no se hacen discípulos. Aquí adentro nos edificamos como hijos de Dios.
Y sí, la gente que Dios envía la llevamos a los pies de Cristo para que sea discípulo y salga a ser discípulo. La pregunta verdadera que tenemos que hacernos, hermanos, como iglesia, es si estamos gastando nuestros recursos en hacer que el adentro sea más cómodo, o si estamos exhortándonos y animándonos a ir afuera constantemente y glorificar el nombre de Dios. Porque la palabra de Dios dice algo tremendo. Después de que podemos leer Hechos 2, no lo vamos a hacer en este momento, lo hemos hecho en otras ocasiones, podemos darnos cuenta que el derramamiento del Espíritu no fue una unción especial sobre 120 para unos cuantos escogidos, sino una unción sobrenatural sobre cada persona del pueblo de Dios. Aquí la unción no solamente la tiene el pastor, la tiene cada miembro de la iglesia que quiere ser discípulo y ha sido sellado por el Espíritu de Dios. Y eso nos compromete. Fíjense lo que dice Joel. Vamos al libro de Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Fíjense, esa profecía de Joel, o esa promesa de Joel, se cumplió en Hechos 2. El Nuevo Testamento habla de este mismo pasaje. La profecía de Isaías menciona en el capítulo 61: el Espíritu de Dios está sobre mí, y me dice exactamente para qué. Era de ser discípulos: libertar al cautivo, levantar al caído, sanar al herido, predicar el año de las buenas nuevas. Todos los hombres y mujeres que han puesto su fe en Cristo verdaderamente tienen al Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos, y han sido llamados a ser testigos hasta los confines de la tierra. Hay un pasaje que perdemos de vista. Los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, hoy somos llamados a hacer las cosas más grandes. Y no es una herejía, pero yo quiero que entendamos bien esto el día de hoy. Vamos a Juan 14, 12. Y Jesús dijo algo desafiante en este pasaje. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjense, ¿por qué aún mayores? ¿Quién está diciendo eso? Jesús, ¿no? Y dice la palabra, que aquel que crea en él, las obras que él hace, hará, y aún mayores. ¿A qué se refería la palabra cuando dice obras mayores? ¿Estaba diciendo acaso Jesús que la unción del Espíritu Santo sería más fuerte en nosotros de lo que fue en él? ¿Sería acaso que la unción del Espíritu Santo en nosotros podría hacer más grandes cosas de las que Jesús mostró en aquel tiempo? ¿A eso se refiere la palabra? Definitivamente no. La unción del Espíritu en nosotros no es más fuerte en calidad de lo que fue en Jesús. Él no tenía pecado, por lo tanto era más sensible al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, y etcétera, etcétera. A lo que se refiere la palabra es que el Señor Jesús estaba solo en anunciar el reino de los cielos. Imagínense, ¿qué se podría lograr más? Jesús escogiendo de uno en uno, caminando 3 años con los 12 y viendo la reproducción que se hizo, o nosotros ya como cuerpo usando los medios de comunicación, usando las redes sociales para compartir el Evangelio. Si todos tuviéramos la pasión y la dirección que el Señor Jesús mostró que tuvo, nosotros ganaríamos más gente que Él ganó. A eso se refiere. Haríamos cosas mayores.
Simplemente. No había la tecnología que hay ahora. Así es. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tienes? ¿Cuántos? No, 20. 20 grupos, no, yo creo que 10. Ok, 10. Promedio de personas por grupo. Como 10. 10 por 10. 100. El Señor tuvo 12. Y esos 100 ¿Cuántos tienen otros grupos? grupos. Es así de fácil. Pero yo veo más, no veo, gracias a Dios, yo soy libre, no tengo Facebook, pero me cuentan, ¿verdad? De todas las burradas que la gente pone en Facebook, que no edifican, que no comparten el Evangelio, que no sirven para por los benditos memes, ¿no? ¿Por qué hacer memes y no poner versículos, ofrecer oraciones, vincularnos con la gente? Cosas mayores que haremos, porque tenemos al alcance la tecnología, tenemos al alcance el ser miembros los unos de los otros. Recuerden que cuando el Señor Jesús inició su ministerio no había iglesia y nosotros somos la iglesia. A eso se refiere cuando dice y aún mayores. Haremos cosas más grandes no por la calidad del espíritu de los creyentes, sino porque el espíritu se difunde a través de nosotros como cuerpo, usando las estrategias, los medios y los recursos de nuestro tiempo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía en un momento específico a una persona en particular. Estuvo sobre Sansón, estuvo sobre Gedeón, estuvo sobre David, pero ahora está sobre su iglesia. El efecto debiera ser mayor, el resultado debiera ser mayor. Y aún cuando David cayó, cuando Elías se metió en la cueva, nadie fue a levantarlos más que los profetas, y ahora somos miembros los unos de los otros y debemos sobrellevarnos las cargas los unos de los otros, amar los unos de los otros, y eso nos potencializa. A eso se refiere la palabra con aún mayores. A partir de Hechos 2, el Espíritu de Dios comenzó a descansar en cada discípulo de Jesús, en la iglesia de Cristo, ya no solo en individuos, sino en el cuerpo de Cristo. Déjame decirte que mientras estamos aquí tratando de entender, de caminar, de crecer, en este momento, mientras estamos quizás teniendo ese pensamiento o escribiendo la oración de las notas que están haciendo, hay hombres y mujeres alrededor del mundo que están siendo salvados de sus pecados, que están siendo sanados de sus enfermedades. Hermanos y hermanas están fomentando el Evangelio con poder en medio de grupos que todavía no se han alcanzado. Están en Kabul, están en Afganistán, están en Kurdistán, y la obra de Dios está creciendo. En el tiempo de Jesús era Él, y en Jerusalén, y luego se empezó a expandir. Esas son las cosas más grandes que Jesús dijo que haríamos, y esas cosas más grandes son para cada uno de nosotros. Podemos entender cuál es nuestra necesidad. Miren, Dios ha derramado su Espíritu a todos los creyentes. Entonces, si queremos completar la misión de Jesús, todos somos esenciales, nadie sobra. Todos somos importantes, todos somos necesarios, nadie es indispensable. Vamos a ver qué nos dice acerca de esto Romanos, capítulo 12, versículos del 3 al 8. Romanos 12, del 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con
liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En los que requieren. Ya. Ya. Ya todo el capítulo 2 ahí. Gracias, Víctor. Pero miren, déjenme decirles algo. El pastor de la iglesia no es más importante que el que limpia la iglesia. ¿Sabían eso, no? Yo como pastor tengo una responsabilidad delante de Dios, y es ministrarlos, pastorearlos, apacentarlos. Pero no soy más importante delante de Dios que ustedes. El liderazgo de la iglesia debe de ayudarme a mí en la formación de líderes. No es el que hace la obra la debe hacer la iglesia, la membresía, no el liderazgo. El liderazgo debe ser un mentor. Ustedes van a ser parte en este tiempo de ese generar mentoreo, influir en la congregación, pero nadie es menor que nadie delante de Dios. Claramente Pablo lo usa mencionando de que no hay miembros chiquitos o miembros inferiores o miembros insignificantes en el cuerpo de Cristo. A mí me queda claro que aún los miembros más pequeños son los que cubrimos con más decoro, ¿no? Y aún cuando nos cortamos las uñas y el dedo chiquito del pie, aquel que está más chiquito porque lo tenemos deforme, y cortamos la uña y se nos va tantitito la carne que andamos cogiendo, ¿no? Nos duele toda la pierna y toda la cadera. No hay gente más importante que otra. Cada creyente, cada persona que ha sido llamado y sellado con el Espíritu de Dios tiene que involucrarse en el reino, involucrarse en la coinonía, involucrarse en el cuerpo de Cristo, en ser parte los unos de los otros. Les voy a decir por qué. Porque el involucrarme en la iglesia, el involucrarme en el cuerpo de Cristo es una expresión de fe. Si yo no soy parte del cuerpo de Cristo, no estoy expresando mi fe en la comunión, ni en los unos con los otros. Ahora fíjense cómo nos encuadra la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios frente a nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y tenemos la instrucción de Dios de hacer discípulos en todas las naciones. ¿Para dónde nos hacemos? Entonces, ya sea que sean empresarios, maestros, médicos, consultores, obreros de la construcción, maestros, estudiantes, lo que sean, la idea es que le pidamos a Dios que haga que nuestra vida, donde quiera que nosotros estemos, cuente para que el Evangelio avance y se declare la gloria de Dios. Es que nuestro testimonio es ejemplo para otros que están en circunstancias. Claro, el mejor testimonio es el que damos en palabras, pero cuando nosotros tenemos una actitud que sobresale, una actitud que es diferente, porque cuando los demás mientan madres, nosotros no. Cuando los demás se embrutecen con el alcohol, nosotros no. Qué bueno que no vino a Rosa, si no me hubiera llamado la atención. Si se embrutecen con el alcohol y nosotros no, si sabemos perdonar aun cuando nosotros no, la gente sabe que somos diferentes. Gracias. Eso ya no es salud, hermano. Sí, salud para que Gracias. La gente cuando tiene una circunstancia difícil se va a acercar a nosotros. Y entonces nos va a dar la oportunidad de hablarle por qué somos diferentes. Pero si yo los trato de vacunar contra el Evangelio, y no estoy diciendo que no nos acerquemos a compartir la palabra, pero si le hablo de Cristo, pero ven en mí que no hay diferencia, que actúo igual que todos, entonces lo que yo digo se pierde porque no es congruente con lo que yo soy. ¿Sí? Por eso yo una vez dije a la iglesia, yo puedo entender los errores, todos cometemos errores, pero yo no puedo justificar una mala actitud. Somos imperfectos, debemos ser íntegros. ¿Sí me explico? Debemos ser Claro que Somos imperfectos, que debemos cuidar nuestras actitudes. O sea, yo puedo entender que tengamos errores y puedo entender que a veces la reguemos y bien regada.
Lo que yo no puedo entender es que como creyentes, teniendo la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la mente de Cristo, tengamos malas actitudes. Yo creo que ya nos hacemos así. Mejor Ya no tropecemos. bueno, amén por los que no lo hacen. Pero aquí acuérdense que estamos hablando de la iglesia en general. Y me queda claro que como iglesia y así, nosotros tenemos muchos pies de donde cojeamos. ¿Sí? Porque parecemos 100 pies con callos nosotros, ¿no? Pero miren, cuando voy a la palabra de Dios y cuando entiendo que la gran comisión la puedo llevar a cabo en donde yo esté trabajando, en donde yo esté desarrollando, aún las amas de casa dicen, es que yo no veo a nadie. Sí ves, el que saca la basura, el jardinero, los que te llevan el súper, aún cuando no quieres ir a tu casa, Pastor, siempre hay gente así. en la casa, la familia, empezar por la familia. Amén, es nuestro Jerusalén. Sí. Es lo que le estaba diciendo allá, es que difícil es nuestro Jerusalén, porque uno, ¿verdad?, les dice y habla de la palabra, pero qué difícil. ¿Saben cuál es lo difícil de nuestro Jerusalén? Que nos conocieron cuando éramos Saulo. Sí, y nos sacan todito, Sí. y apenas una mala de que todavía se nos sale, porque pues, somos imperfectos, ¿verdad? Perdón, padre. La hermana, eso es lo que... Pero la idea es que nos esforcemos, ¿no? Sí, o sea... Pero por eso es difícil. Mi cuñado, el que falleció hace un año, él dio bastante también, bastante. Cuando a mi hermana la operaron, le dijo a mi hermana, oye, le voy a encaminar así. O sea, mi gente no lo quiere ver, o sea, mi familia, pero mi cuñado me parece. Hay una gran promesa, porque yo entiendo que no podemos atiborrar a nuestra familia con ni los vamos a convencer. No. Pero hay una promesa de Dios que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo de tu casa. Entonces, a mí me queda claro que si tu familia no te escucha, va a haber gente que te escuche. Pero la multiplicación se da, porque es producto del Espíritu Santo en nuestra vida, en donde estemos, con lo que hagamos, ¿no? Gracias por el testimonio y comentario. Pero miren, si nosotros empezamos a mirar a nuestro alrededor y viéramos realmente todas las oportunidades que tenemos para compartir o de hacer discípulos, y vemos cuántas oportunidades desperdiciamos, tendríamos que redireccionar nuestra visión en hechos, en actitudes, en la practicidad de la palabra. Y vale la pena que nos hagamos algunas preguntas de fe que salen del Salmo 139. Vamos a hacer esta dinámica del Salmo 139 del 1 al 16. ¿Ya estamos ahí? ¿Quién quiere ayudarme con la lectura de este pasaje? ¿Salmo qué pasó? 139 del 1 al 16. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas,
sin faltar una de ellas. A mí me impacta este salmo, me gusta mucho, porque el salmista enfatiza características de Dios. Vemos cómo el salmista reconoce que Dios conoce todos sus caminos, que desde el embrión, los ojos de Dios vieron el embrión, todo, está cubierto el salmista en estos 16 versículos. Pero si realmente nosotros creyéramos esas cosas, esos versículos, ¿cómo afectaría la manera en la que vemos la situación actual de nuestra vida? Si realmente creyéramos en esos 16 versículos, nuestro temor, nuestra angustia, nuestra apatía, nuestra circunstancia, nuestra pereza, nuestra incredulidad, se erradicarían de mi vida. Si realmente creemos que Dios dirigió nuestros pasos al lugar de nuestro nacimiento, a la casa en donde estamos, al vecindario donde vivimos actualmente, si realmente creemos que nuestra constitución física se diseñó de manera intencional y que Dios escogió a papá y a mamá para que de los 23,000 cromosomas de cada uno saliera con nosotros con las características que salimos, si creemos realmente que no podemos ir a ningún otro lugar fuera de la presencia de Dios porque Él vive dentro de nosotros mediante el Espíritu Santo, si realmente creemos estas cosas, entonces el lugar en donde estamos sentados ahorita mismo no es casualidad, ni el lugar en donde estás trabajando es casualidad, ni el lugar en donde tú estás viviendo es casualidad. Dios te puso ahí para que ahí seas de bendición, seas de influencia y hagas discípulos. Mira que esa pregunta me dice Evangelio de las 11:30, salir de mi trabajo, de ahí soy empacador de sellito, ¿verdad? ¿Sellote? Sí, y me puse abajo de un árbol, pues reposar ahí tantito y se me vino a la mente lo que estás diciendo, pastor, ¿verdad? Se me vino a mi mente mi origen, donde nací, en un rancho primitivamente, y donde estoy, son cosas que Dios nos dirige, nos tiene por algo ahí. Amén. ¿Cómo? Mira, la iglesia, los sermones que tú das, lo relaciono tanto con mi vida, mi pasado, mi presente. Dios no nos deja al azar. Aún nuestras decisiones están dirigidas por Dios. Miren, si nosotros creemos lo que acabamos de ver, creemos también que la gasolinera en donde cargamos gasolina, la tienda en donde compramos lo que tengamos que comprar, el hospital que queda cerca, la panadería que queda cerca, el comedor que queda cerca, Dios nos puso ahí. Y nos puso ahí con un propósito. Ni la comida rápida, ni las relaciones que tenemos, detrás de todo eso hay una intención divina. Nada es obra de la casualidad. Entonces tú y yo tenemos que considerar dónde Dios nos ha puesto, a quién ha puesto a nuestro alrededor y cómo Dios quiere usarnos para su gloria en donde estamos, en donde vivimos, en donde trabajamos, para generar discípulos. Ahora, los que están solteros, si están solteros todavía, ¿cómo pueden sacar provecho para la gloria de Dios con su soltería? Los que están casados, ¿cómo pueden sacar provecho para ser discípulos y glorificar a Dios y servir junto con su pareja en la comunidad? Si tenemos hijos, ¿cómo podemos hacer de nuestra casa un ministerio para nuestros hijos y hacer discípulos de los amigos de nuestros hijos? No es casualidad, todo es parte de un plan intencional. Si trabajamos fuera de casa, bueno, ¿cómo podemos hablar de Dios en el trabajo? Todas esas vías, todas esas áreas están cubiertas por Dios. Él te dice, toda potestad me es dada, tienes que ir y hacer discípulos, y yo estoy contigo. No hay margen a error. Entonces, si todos en la iglesia nosotros abrazáramos lo que Dios ha puesto en nosotros, delante de nosotros, alrededor de nosotros, una oleada de gloria centrada en el Evangelio comenzaría a abrumar nuestra comunidad.
Por eso tenemos que entender la estrategia divina. Esta es la estrategia de la iglesia, no hay otra. Y amén por los planes, y amén por los proyectos. Porque esos planes y proyectos no están sostenidos ni dirigidos por la estrategia divina. Por eso viene el fracaso, la frustración y el derroche de recursos humanos, económicos, relacionales, etcétera, etcétera. Cada creyente es crucial en la misión de Dios, y que cada creyente esté capacitado por el Espíritu Santo debe llevarnos a involucrarnos en esta misión a través de su poder. Yo quiero tardarme 5 minutos más porque empezamos tarde, pero vamos a Efesios 4 del 11 al 15, ya estamos próximos a terminar. Efesios 4, 15. ¿Qué dice? Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gracias. ¿Ese es del 11 al 15? No, nada más dio el 15. Me falta Del el 11 al 18. 15. 4 del 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es la función de los líderes de la iglesia? Pues dirigir, ayudar ¿Sí? a los demás. Ok. ¿Qué esperan ustedes de los líderes de la iglesia? Pues esperamos esa ayuda, con una buena actitud. ¿Ok? ¿Qué esperan los líderes de la iglesia de ustedes? Pues que nosotros, si estamos nosotros acercándonos para que nos ayuden, ellos esperan que nosotros aprendamos las cosas, que sepamos hacer y pues que podamos ayudar a otros después. ¿Coinciden todos con lo que es posible? ¿Sí? Ok. Les pregunto esto porque ustedes van a ser líderes de la iglesia. Y la gente va a esperar algo de ustedes. Y ustedes tienen que esperar algo de la gente. Pero eso no se da por osmosis. Es intencional. Pero déjenme decirles realmente cuál es la función del liderazgo y cuál es la función de la membresía de la iglesia. Dios no le ha dado, no ha levantado líderes en la iglesia para hacer el trabajo de reconocimiento. La función del liderazgo es capacitar a la gente para que la lleve a cabo. Yo, por ejemplo, puedo ir puerta por puerta compartiendo el Evangelio, pero mi función es capacitarlos a ustedes, instruirlos a ustedes para que ustedes lo hagan. Los pastores, ¿qué hacen? Pastorean ovejas, y las ovejas producen ovejas. Un pastor no produce ovejas, las pastorea, ¿no? Entonces, los hombres deben generar hombres, las mujeres generan mujeres, jóvenes generan jóvenes. La gran comisión es para todo creyente. La responsabilidad de los líderes es capacitar al pueblo de Dios para el ministerio, para prepararlos para hacer esas obras que vimos a través de la palabra hace un momento en el nombre de Jesús. El ministerio lo hace la iglesia. Los líderes no son los que hacen las cosas, son los que capacitan a la gente para que se hagan las cosas, son los que proveen los recursos para que hagan las cosas. Los líderes capacitan a las personas. Y Silvia decía, es cierto que, por ejemplo, yo quiero capacitarlos, pero yo no voy a arrastrarlos. Puedo hacerlo, pero aun cuando los arrastre, los amarre, todo lo que pueda decirles, tiene que haber una intención.
siempre hay una dirección. Y esa dirección es divina de Dios. Mira, Amén. Pedro como aquello de las 10:30 de la noche me habló la semana pasada, Pedro, comunicamos lo que le habías comunicado, ¿verdad? El servir, ¿verdad? Aquí. Pero antes, unas presiones de segundo me picaba la mano. Y es difícil que pueda conversar con mi esposa sobre la palabra de Dios, pero aún sin embargo, ahí me estaba escuchando y en eso me pica la mano. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a recibir noticia o algo, dinero, digo ella. Válgame Dios. Oye, mira, en fracciones de segundos, entra la llamada, era Pedro. Y yo le digo a mi esposa ya, esta es una coincidencia, estas no son casualidades. Yo estaba sintiendo aquí, y aquí estaba la mano, cada uno estaba haciendo invitación por el Señor. Amén. Y son coincidencias. Son diosidencias. Toda nuestra vida es parte de un proyecto divino. Nada es casualidad de nuestra Y vida. esto es un testimonio que lo doy, porque más se rehusan a veces momentos mi esposa en escuchar la palabra y a veces la palabra no quiere, no, pero ahí está, ¿verdad? Y eso no, primero es un testimonio más. Amén. Esto no es coincidencia, estaba diciendo que iba a recibir algo, noticia buena o algo, pero la recibí, mira, y que le Amén. Yo quiero que quede bien entendido esto, porque a veces decimos, bueno, si todo es programado por Dios y por designio divino, pues quiere decir que cuando pierdo a un ser amado, o hay una separación, o hay crisis, tragedias en mi vida, ¿Dios quiere que suceda? No. Pero Dios sabe que van a suceder con nuestro libre albedrío y Él toma todo para bien. Y en ese tomar todo para bien nos acomoda donde Él quiere. Él no quiere que suframos. Sufrimos en la mayoría de las cosas por nuestras decisiones o por las decisiones de otros. Pero todo Dios lo toma y lo lleva para bien. En ese tomar para bien vemos la intención de Dios. En la palabra de Dios podemos ver que una de las estilos de vida o el eslogan de los creyentes debiera ser dar gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Noten que dice en todo, no por todo. Yo no puedo darle gracias a Dios porque se murió alguien que amaba, pero tengo que darle gracias a Dios porque a pesar de las circunstancias Dios me guarda y Dios me va a ubicar como Él quiere, donde Él quiere. Entonces los líderes capacitan a las personas. No debe esperarse que los líderes organicen programas a los que la gente puede asistir, no. Ellos capacitan. Las estrategias las desarrolla la iglesia. Por eso para mí es muy importante el que ustedes entiendan eso. Porque queremos, estamos delante de Dios todos los días para hacer la diferencia. El liderazgo debe empujar a la gente hacia el mundo. Y la gente de la iglesia tiene que comerse el mundo. ¿Sí? Si un líder ve su trabajo como hacer la obra del ministerio, se está produciendo una suma y no una multiplicación. Y la suma es más lenta que la multiplicación. O sea, si solo yo quiero hacer las cosas, eso es muy lento. Y hay gente que se va a estancar, a perder, a frustrar en el camino. Yo tengo que multiplicar en lugar de sumar. Entonces, si los miembros de la iglesia liberan al liderazgo de la iglesia para que sean capacitadores y empezamos a hacer el ministerio, van a suceder cosas más grandes que estas harán. Porque vamos a potencializar nuestra fuerza juntos y todos. Y eso, déjenme decirles, esa visión no es idealista, es divina. A veces cuando tengo en mi corazón el llevar a cabo un proyecto muy grande, me dicen, no, pastor, ¿de cuál fumaste? De ninguna fumada. Mi Dios es un Dios grande. Y Dios va a hacer su obra con nosotros o sin nosotros, pero si yo me pido el privilegio, alguien va a ocupar mi lugar. Entonces, no es para nada idealista, porque Jesús dijo que eso pasaría. Cosas más grandes que las que yo hice, harán. Amén. Amén. Hasta aquí le dejamos.